Hola maestra, muy buen día. En este video le presentaremos yo y mi equipo sobre el título 4, capítulo 2 de los delitos fiscales. A mí me tocó empezar con el artículo 92, carácter de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en procedimientos penales y juicios en materia fiscal. Este artículo nos habla de los motivos para que se pueda proceder con los delitos. Hacienda debe de formular en su inciso 1, en su fracción 1, nos comenta que debe formular referente de los delitos mencionados en el código, como lo son los encontrados en el artículo 105, el 108, el 109, 110, 111, 112 y 114. En su fracción 2, que declare que el fisco federal sufrió perjuicio en lo estipulado en los artículos 102, 103 y 115. En su fracción 3, formule la declaratoria solo si se trata de contrabando de mercancías que no pagan impuestos y que se requiera el permiso de la autoridad competente. En el artículo 93, que es denuncia de la comisión de delitos fiscales, en este artículo nos comenta que la autoridad fiscal deberá de denunciar en cuanto tenga conocimiento del delito cometido, teniendo que presentar las pruebas de donde surge el delito. En el artículo 94 se deroga, entonces no hay comentario sobre él. En el artículo 95, responsabilidad en la comisión de los delitos fiscales. En sus fracciones son imputados quienes concierten la realización del delito, cometan la conducta delicticia, participen en el delito, realicen por medio de otra persona el delito, fuercen a otra persona a realizar el delito, ayuden a la realización del delito, escondan el delincuente o lo ayuden en vez realizando el delito. En los delitos de omisión, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, lleven a cabo el delito. En el artículo 96, encubrimiento en delitos fiscales, responsabilidad y sanción, nos menciona que es responsable de encubrimiento quienes adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito, aun sabiendo que provenía de éste, que ayude al imputado para evadir las investigaciones o por el contrario elimine evidencia del delito. Estos tienen una pena de 3 meses a 6 años de prisión, si se llevan su ratito. En el artículo 97, comisión de los delitos fiscales por servidores públicos, nos menciona que si un funcionario o empleado público participa en el delito, la pena que se aplique aumentará de 3 hasta 6 años. En el artículo 98 nos comenta, dice punibilidad de los delitos fiscales en grado de tentativa. La tentativa de los delitos es sancionada cuando, a pesar de no cometerse en su totalidad, hubo principios del delito o si se interrumpió el delito, se deba a voluntad ajena de la gente. Esto se castiga con prisión, como pues, la mayoría de los delitos, ¿verdad? En el artículo 99, delitos continuados. Si el delito es continuado, se sancionará hasta por una mitad más de la que resulte aplicable. Es continuado cuando se efectúa con varios hechos o conductas. Y el último artículo que me toca hablar a mí, antes de dejarlo con mi compañero, el artículo 100, prescripción de la acción penal. La Secretaría tiene 5 años para denunciar el delito. De no denunciarlo, se extinguirá la acción penal. La acción penal percibe en el mismo territorio de la prisión, dependiendo del delito en que se trate. Sin embargo, no se puede ser menos de 5 años. Y bueno, maestra, estos artículos son los que me tocan a mí. Enseguida lo dejo con mi compañero.
Más tarde en el video les voy a hablar acerca de los artículos 101 a 103 del Código Fiscal de la Federación, que habla acerca de algunos delitos fiscales. ¿Qué es un delito fiscal? Un delito fiscal es cuando un contribuyente pues no reporta con lo que está obligado, ya sea con sus pagos de impuestos, no presenta sus declaraciones y etcétera. También se considera un delito fiscal en caso de que el contribuyente no da falsa información acerca de sus operaciones. Todo esto con tal de que él no pague lo que le corresponde. Vamos a empezar con lo que es el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla acerca de que ninguna sanción puede ser cambiado ni se puede sustituir al beneficio del sentenciado. Ya los artículos siguientes, que es la 102 y la 103, ahí ya van a venir los que son estos delitos fiscales. Vaya. Vamos a pasar con lo que es el artículo 102, que nos habla acerca de los delitos de contrabando. ¿Qué son los delitos de contrabando? Pues es cuando se introduce al país mercancías del extranjero. Y cuando esas mercancías pues no contengan su información necesaria para que entre al país, pues ahí se considera como un delito, ya que pues debe de estar toda la información completa. También al momento de pasar por aduanas y no se haga el pago parcial o el pago total de cuotas que se deben de cubrir, pues también se considera como un delito fiscal. O también en caso de que la autoridad no tenga el permiso, o bueno, cuando el proveedor extranjero no contenga permiso de la autoridad para que se introduzca esa mercancía al país, pues también en caso de que se lo requiera, pues también se considera como delito fiscal, si en caso de que no tenga ese permiso. También toda mercancía que es prohibido, cualquier mercancía que se prohíbe la entrada al país, pues también se considera como delito fiscal. Nos pasamos al artículo 103, que habla acerca de que cuando se presume cuando uno comete un delito de contrabando. Bueno, estos, entre ellos, se considera que cuando es un delito de contrabando es cuando se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera. Así como les mencioné en el artículo 102, pues ya ahí habló un poquito más acerca de cuando se considera un delito fiscal. También en el artículo 103 nos menciona de que cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten a efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto a las consideraciones de los manifiestos o guías de cargo. Se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. Pues aquí, como les había mencionado, también se considera el delito fiscal cuando pues no se contenga la información requerida, la información completa de esas mercancías que ingresan al país. Y de mi parte sería todo. Espero que haya estado claro. Y adiós. Artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Delitos de contrabando que se sancionarán con prisión de 3 meses a 5 años por las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, es decir, de hasta 1.385.610 o que en su conjunto lleguen hasta 2.078.400.
de 3 a 9 años de prisión cuando éstas excedan de 1.385.610 o en su conjunto 2.078.400. También de 3 a 9 años por mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal. Esto conforme al artículo 131, fracción 2 constitucional, en el cual nos menciona que el Congreso de la Unión tiene las facultades para poder decir qué mercancía se vuelve lícita y cuál está prohibida. De 3 a 6 años cuando no sea posible cuantificar el monto de las cuotas compensatorias omitidas o que no se tenga un permiso por la autoridad. Esto conforme al artículo 103 y 105 del Código Fiscal. Para determinar el valor de la multa que se dará, se tomará como origen los daños ocasionados antes del contrabando. El artículo 105 del Código Fiscal de la Federación menciona que serán sancionados con las mismas penas de contrabando a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder algún título de mercancía extranjera que no sea para uso personal, también aquella que no cuente con la documentación comprobatoria y en dado caso en bebidas alcohólicas que no tengan los marbetes o precintos. También la mercancía extranjera en tráfico prohibido. Con esto me refiero a estupefacientes, armas y municiones o aquella ropa que no se encuentra dentro del equipaje de uso personal. En el carácter de funcionarios y empleados públicos, ya sean federales o de municipios, aquellos que proporcionen documentos de un vehículo. En este caso puede ser quien otorgue las placas, quien dé registro de las matrículas o aquellos que ayuden a importar o exportar mercancía en cualquiera que sea el caso y no se cuente con el permiso de la autoridad pertinente. También para aquellos vehículos de franquicia destinados a permanecer en la frontera, los cuales no tengan residencia, tampoco cuenten con ningún tipo de requisito o no haya un decreto que les permita pasar. Quien enajene, comercie o adquiera un título sin autorización legal de vehículos importados de franquicia, o quien omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos importados temporalmente. También quien retire de la aduana, almacén general, depósito o recinto fiscal envases o recipientes con bebidas alcohólicas que no tengan ni marbete ni precinto según lo establecido en la ley. Aquellos que son exportadores o productores de mercancía certifiquen falsamente el origen o que quieran obtener un beneficio a través de un trato arancelario preferencial o tengan algún tratado con el país. En este caso no se considerará delito cuando el mismo exportador o productor notifique ante las autoridades por escrito que va a hacer cierto trámite. Si ya importando o exportando la mercancía, el país considera que se ha cometido un delito, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de continuar con la demanda, con la denuncia, siempre corroborando que lo que dice el otro país sea cierto, otorgándole cierta información para corroborar que se haya cometido este delito. También quien introduzca mercancía a otro país omitiendo el pago total o parcial de los impuestos de comercio exterior, según el país de origen. También quien presente datos erróneos en el pedimento, documentos falsos o factura falsa. En este caso, cuando nosotros vamos a importar o exportar mercancía, tenemos que estar dados de alta en el Registro Federal de Padrón de Exportadores e Importadores, en el cual nos piden ciertos requisitos a la hora de hacer un pedimento, como tal, nombre, razón social, RFC, y uno de los más importantes es que en el domicilio fiscal nos encontremos como localizados. También quien presente documentación falsa o alterada, o quien quiera obtener un beneficio indebido o perjurio del fisco federal. Esto conforme al artículo 36 de la ley aduanera, en el cual nos dice que debemos llevar unos ciertos requisitos estrictos para poder llevar a cabo nuestra importación o exportación. En este caso, el pedimento debe de venir en una forma oficial que pueda estar aprobada por la Secretaría. También nos pide ciertos documentos anexos para que esto tenga toda la legalidad, que es en este caso la factura comercial, los conocimientos de embarque o guía aérea por donde se transportará nuestra mercancía. En este caso, pues tener las regulaciones de que el producto que nosotros vamos a importar o exportar no cuenta con este impuesto arancelario, o si sí, pagarlo. También la procedencia y origen de las mercancías,
una garantía que es otorgada mediante un depósito efectuado a la cuenta aduanera, el certificado de peso y volumen y una información que permite identificación, análisis y control mediante las reglas generales que tiene la ley. También quien viole los medios de seguridad o ayude a violarlos. Quien permita que un tercero actúe al amparo de su patente de agente aduanal. Con esto me refiero a los despachos externos aduanales que existen, en el cual los únicos que pueden hacer este trámite pues es como tal el contribuyente, la autoridad y el agente aduanal que se contrate en su momento. Si entra a otro despacho, se supone que la información es privada y no debería contar con esa información. También quien falsifique contenido de algún gafete de los recintos fiscales o quien omita información de cantidades en efectivo, cheques nacionales o extranjeros o cualquier depósito en garantía. Esto solamente si llega a los $30,000. El artículo 106 del Código Fiscal de la Federación me menciona que para los efectos del artículo anterior se considera mercancía de uso personal, alimentos y bebidas, también cosméticos como lociones, perfumes, ropa, prótesis, y cosas para habitación, casa, hogar, cuando estos no se dupliquen 2 veces en especie, y lo único que no está permitido son las joyas. También para nosotros poder pasar esta mercancía que tenga una estancia legal lícita, se necesitan ciertos documentos, entre ellos pues la nota de venta que esté avalada por la Secretaría de Hacienda, también la factura donde aparezca el RFC del contribuyente, también un documento que se llama carta aporte, en el cual aparecen los remitentes, para qué es la mercancía, a cuál va a ser el destino, y pues los documentos aduanales que te exige la ley, que normalmente es el DUA y el DAE. El artículo 107 del Código Fiscal de la Federación menciona que el delito de contrabando será calificado cuando se cometa, en este caso, violencia física o moral por otras personas, cuando se transporte mercancía de noche por carreteras que no están permitidas, o en este caso cuando no pase por el control de entrada y salida de mercancía, cuando el autor o quien ayuda sea funcionario público, cuando se presente información falsa y cuando este trámite lo realicen 3 o más personas. En este caso se les hará algo que se llama acumulativo, que es a la sentencia que ya se había plasmado anteriormente, se le puede agregar de 3 meses a 3 años si caes en alguno de Hola, yo soy Eduardo Martínez y les hablaré de los delitos fiscales, en especial de la defraudación fiscal, que empieza a partir del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Este delito está previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. En teoría se puede decir que es una defraudación fiscal cuando una persona, a base de engaños, aprovechamientos o errores, busca obtener un beneficio perjudicando así a la autoridad fiscal en diferentes aspectos, incluyendo lo que vienen siendo los pagos provisionales, además de las ocasiones en las que obtenga ingresos por recursos que provengan de operaciones de procedencia ilícita. Las penas que se efectúan para este tipo de delito es de 3 meses a 2 años cuando exceda de 1.734.280 pesos, de 2 años a 5 años cuando no exceda de 2.601.410 pesos, de 3 a 9 años cuando el monto sea mayor de 2.601.410 pesos, y en los casos en los que no pueda haber una cuantía o no se puede identificar cuánto fue lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. En caso de que haya una restitución del monto inmediata, se podrá optar por una reducción de la pena que puede llegar a ser hasta el 50% de la sentencia que se haya dictado. En este tipo de defraudaciones fiscales existe cierta clasificación, como lo pueden ser a partir del uso de documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes fiscales de las actividades que realicen, en este caso pueden ser las mismas facturas,
estafar a la autoridad con datos falsos para obtener alguna devolución o compensación que no corresponde, no llevar sistemas o registros contables, omitir contribuciones que hayan sido retenidas, recaudadas o trasladadas. Declarar pérdidas inexistentes también puede ser una de esas clasificaciones. El artículo 109 nos muestra otros delitos que son similares a la defraudación fiscal, como lo pueden ser presentar declaraciones falsas con ingresos acumulables menores a los que se obtuvieron realmente, que se omita enterar las cantidades que se hubieran retenido, que se beneficie de un subsidio o un estímulo al que no se tenga derecho, que simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido, que se dejen de presentar las declaraciones que se consideran definitivas por más de 12 meses, darle efecto a los comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos estipulados en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. También hay otras sanciones que van relacionados al RFC. En este caso, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión a quien omita darse de alta en el RFC por más de un año a partir de la fecha en la que tuvo que hacerlo, a quien rinda datos erróneos o falsos para darse de alta en el RFC, a quien use intencionadamente más de un RFC, a quien modifique, destruye o provoca la pérdida de información que contenga el buzón tributario, a quien desocupe o desaparezca del lugar que tenía registrado ante la autoridad como su domicilio fiscal sin dar un aviso previo a la misma autoridad, a quien suplante alguna identidad, representación o personalidad de un contribuyente, a quien otorgue el consentimiento para llevar a cabo esta misma práctica de suplantación de identidad, o a quien incite a una persona a inscribirse al RFC para usar sus datos de una forma indebida. Para seguir con el tema de mis compañeros, yo les hablaré de lo que es el artículo 111 al 115 bis, con la ayuda de una presentación PRESI. Para ello, el artículo 111 nos establece que habrá sanciones de 3 meses a 3 años de prisión para las 7 siguientes fracciones. La primera se deroga. Para la segunda fracción es el que tenga registros contables en uno o más sistemas con diferente contenido. En la fracción tercera es el que altere, destruya o oculte parcialmente o totalmente los sistemas y registros contables siendo requeridos. En una fracción cuarta es el que determine una pérdida fiscal falsa. En una fracción quinta es para el que sea responsable de omitir su presentación por más de 3 meses consecutivos. Para la fracción sexta es el que divulgue o haga uso indebido a través de cualquier medio la información de un tercero que sea afectada directamente. Para la fracción séptima es el que no cuente con los controles volúmicos de gasolina, diésel o gas natural en un momento de su revisión. Para el artículo 112 nos establece que habrá sanciones de 3 meses a 6 años de prisión al interventor fiscal que abuse de su poder por una garantía o crédito fiscal que no excede 109,290 pesos. De lo contrario, será una prisión de 3 a 9 años. Para el artículo 113 nos establece que habrá sanciones de 3 meses a 6 años de prisión al que altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales, al que altere o destruya las máquinas registradoras con operaciones y que tenga en su poder mermetes y precios sin haber sido lícitamente establecidos. Para el párrafo tercero es el que reduzca o haga impresiones fiscales sin autorización para ello, o que no cuente con las órdenes específicas correspondientes. Para un artículo 113 bis se harán sanciones de 2 a 9 años de prisión al que venda facturas y será destituido de su cargo por 10 años
y será correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente con ello. Para el artículo 114 se dividirá en tres. Lo que el artículo 114 nos establece serán sanciones de 1 a 6 años de prisión al servidor público que practique visitas domiciliarias o embargos sin un escrito autorizado. De la misma forma, serán a los servidores públicos que realicen verificaciones físicas en mercancías en transporte. Para el artículo 114A nos establece sanciones de prisión de 1 a 5 años al servidor público que amedrente de cualquier forma al contribuyente. Su sanción podrá aumentarse por hasta más de la mitad, siendo que haga denuncias inapropiadas al notariado. En el artículo 114b habrá sanciones de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros la información de una institución financiera o haya sido proporcionada fiscalmente a las autoridades fiscales. Para un artículo 115 nos establece que habrá sanciones de 3 meses a 6 años de prisión al que apodere mercancías que se encuentren en estado fiscalizado y en registros fiscales que no tenga un valor máximo de 46.840. De lo contrario, habrá una sanción de 3 a 9 años de prisión. Para el artículo 115 bis se deroga. Espero les haya gustado nuestra presentación. De parte de mi equipo y mía, les damos las gracias por habernos visto. Muchísimas gracias.